Yo nací en Chen, provincia de Biobío, el 19 de julio de 1925. De allá era mi padre y mi madre era de Santa Bárbara. Los primeros recuerdos de la infancia me hablan de dos ríos que pasan por la ciudad, el Bureo y el Mulchen, y que me llenaron las pupilas con el paisaje verde del sur chileno. Yo fui un tanto vagabundo, porque estudié en escuelas primarias de Mulchen, de Mininco, Talcamábida y Concepción, que eran los lugares donde mi padre era trasladado en tiempos de la dictadura de Ibáñez, de escuela en escuela. Estudié en esos pueblos para ingresar más tarde al Liceo de Hombres de Concepción, donde cursé mis humanidades. Del Liceo de Hombres de Concepción me trasladé a Victoria, donde me recibí de profesor primario en 1945. Mi paso por la Escuela Normal de Victoria fue muy provechoso. En primer lugar, porque teníamos un director como Alejandro Covarrubias Zagal, que era un impulsor de las actividades literarias del colegio. Nos hizo leer a Pablo de Roca, de quien era admirador, y al mismo tiempo nos invitó para colaborar en la revista Los Pinos, que era el órgano oficial de la Escuela Normal. Nosotros, a su vez, fundamos otra revista propia de los estudiantes que se llamó Inquietud, a cuyas páginas invitábamos a los alumnos de la escuela a colaborar con nosotros. Las primeras inquietudes literarias nacieron en Victoria, en esta escuela normal. Mis primeros poemas fueron publicados en Los Pinos y en Inquietud, y después amplié mi horizonte de ese tiempo de los 18 o 19 años colaborando en el Diario Austral de Temuco. Como de costumbre, los primeros poemas son poemas de amor y también de inquietud social, porque recién nosotros habíamos asistido al triunfo del Frente Popular el año 1938 con la victoria de don Pedro Aguirre Cerda. Era una poesía social más romántica que revolucionaria, más dulce que violenta. Entonces, eso no perduró lo justo para que siguiera persistiendo en ella a través de libros posteriores. García Lorca, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Pedro Salinas, Manuel Altolaguirre y ese gran poeta que se llamó Miguel Hernández. Ellos influyeron poderosamente en poetas chilenos tales como Nicanor Parra, Óscar Castro, Victoriano Vicario, Gerardo Seguiel y muchos que por el momento no recuerdo. En la poesía chilena gravitaron en ese tiempo con fuerza avasalladora Óscar Castro, Nicanor Parra, Omar Cerda, que publicó un solo libro llamado Porvenir de Diamante y que abandonó después la poesía. Ellos fueron nuestros maestros de aquella época. Pero, para mi suerte, yo no fui un romancero, no escribí romances. Escribí el verso libre, un poco ancho, y me liberé entonces de esa influencia que llegó a ser con el tiempo casi una epidemia. Neruda, desde luego, influyó en nosotros a través de sus poemas de Crepusculario y especialmente de sus 20 poemas de amor
y una canción desesperada. Esos libros fueron una especie de silabario para los poetas jóvenes que anhelábamos darnos a conocer a través del verso. Yo egresé de la Escuela Normal en 1945 y fui nombrado profesor en la escuela número 12 de la Caleta de Pescadores de San Vicente en Talcahuano. Allí estuve 2 años y mientras enseñé en esta escuela hice mi servicio militar en el Regimiento Chacabuco de Concepción. Después vino el gobierno de Gabriel González Videla y yo fui trasladado a Punta Arenas en 1946, luego de haberse promulgado la Ley de Defensa Permanente de la Democracia en 1947. Mi primer libro, Un hombre del Rocío, se gestó a base de poemas que yo traía del norte del país y otros que escribí aquí en Punta Arenas, siendo profesor de la Escuela Hogar de Agua Fresca. Ese fue mi lugar de escritura de este librito que dio que hablar en ese tiempo, pese a haber sido un tomo primerizo. Recuerdo con cariño, con mucho aprecio, un artículo que me dedicó en la revista Atenea de la Universidad de Concepción, ese gran poeta porteño que se llamó Jacobo Danque. Los temas principales de Hombre asoma por el rocío son el amor, la naturaleza, la familia. Yo me he caracterizado por ser un poeta familiar, colárico, en cuanto a la descripción del paisaje y a la vida de los hombres y las mujeres que lo pueblan. Elegí estos temas porque creo que son los más asequibles para un poeta joven. Ya después vendrán algunos poemas más profundos, nos ligarán de estos motivos iniciales. Mi segundo libro publiqué en Antofagasta y se titula El solar inefable. Recuerdo que lleva en las portadas dibujos de Chela Lira, una pintora antofagastina, y prólogo del gran escritor norteño Mario Bahamonde. Fue un libro que se hizo a pulso en la imprenta del diario El ABC, donde yo trabajaba en Antofagasta. Tengo un gran recuerdo de Antofagasta, especialmente porque allí, trabajando con Andrés Sabela, Manuel Durán Díaz, Juan Gana y Floreal Acuña, fundamos el grupo literario Cobre y Sal, que es la sigla de cobre y salitre, los principales productos mineros de la región del norte chileno. Retorné a Punta Arenas en 1954 y en 1955 edité el libro Dos Cantos, que es el resultado de un concurso literario que se efectuó en Antofagasta para poetas del Norte Grande por el Círculo de Salta, un grupo literario de esa ciudad argentina. El premio consistía en ese tiempo en 2.000 nacionales y un viaje por el norte, por el Chaco argentino. Esto se hizo durante 15 días mientras gobernaba en Argentina Juan Domingo Perón. El tema del concurso era Canto al mar y Canto a la montaña. De ahí viene entonces el título de Dos Cantos. Fue impreso en Punta Arenas por el diario El Magallanes. El año 1970 publiqué
el libro que yo considero que es angular en mi labor poética, Los rostros de la lluvia. Este libro obtuvo el Premio Municipal de Poesía de Santiago correspondiente a 1971. Fue impreso por primera vez en Punta Arenas en offset por Elsa Prim, cuyos talleres gráficos ya desaparecieron. Poema referente a mi padre. Conversemos de algo. Mi padre sueña de otoño y me habla codo a codo en la mesa. La antigua mesa, la botella poblada de rosado, mantel, la copa vacía. Frente a mí, sus ojos transparentes, sus palabras cortadas por el aire de la pobreza que camina en las noches, patio en la arena. Mi padre y su blancura panadera. Desde sus manos limba el puelchi de los trigos, el antiguo llanto de los abuelos, ríos de la tierra como árboles muertos. Mi próximo libro fue Nostalgia, un libro policíaco escrito a la muerte de mi madre. Título: Entre adioses y nostalgia. En este libro yo trato de explicar la existencia humana de un ser tan querido como la madre y al mismo tiempo evocar mi niñez junto a ella. Este libro fue impreso nuevamente por Elsa Prim aquí en Punta Arenas y apareció en 1981. En 1982 se llevó a efecto en Punta Arenas el segundo encuentro nacional de escritores de Magallanes. Para esa ocasión escribí 8 poemas meridionales que se refieren a temas exclusivamente magallanes, como el árbol, como la huella, como la muerte, como el barco naufragado, como la tierra del fuego, etc. Tiene la forma de un folleto turístico con fotografías muy llamativas y fue auspiciado económicamente por el Hotel Los Navegantes. Crónicas del diario Soñar, que apareció en 1987, impreso por Don Bosco en Punta Arenas. Es la primera aventura mía en la prosa y creo que no me ha ido tan mal, ni tampoco puedo estar descontento con él. Apenas llegado a Punta Arenas en 1948, comencé a escribir en la prensa austral. Con el correr de los años me fui haciendo un cronista regular, es decir, con publicaciones determinados días de la semana, para después entonces integrarme a ambos diarios, donde escribo los días jueves en la prensa austral artículos sobre literatura en general y otros temas, y el día domingo hago comentarios de libros en el diario El Magallanes, donde no he faltado nunca a la cita con mis lectores. En 1992, Antología a ras del sueño, que es un libro que escribí eligiendo los mejores poemas de mis diversos libros. Fue seleccionado para lectores pequeños, no tan pequeños, sino alumnos de escuela primaria y de enseñanza media. Creo que mi poesía puede ser valorada
a través de las antologías que han recogido algunos de mis poemas. Entre ellos, Retrato vivo de mi padre muerto es un poema que aparece en decenas de antologías, tanto nacionales como internacionales. Al mismo tiempo, me he dado a conocer con el poema Primeras noticias de mi muerte, del mismo corte poético que Retrato vivo de mi padre muerto, y Un traje color café, además de Perdonar a los traidores, son poesías que aparecen en varias antologías chilenas. Crónicas de Sur a Norte es un libro del mismo corte literario que Crónicas del diario Soñar. Es una selección de 60 crónicas sacadas de los diarios La Prensa Austral y el Magallanes de Punta Arenas, el ABC de Antofagasta, La Nación y las últimas noticias de Santiago y otros diarios del país donde yo he colaborado durante esta campaña periodística que me ha acompañado tanto como la poesía o la prosa. Gabriela Mistral en Punta Arenas, que es un pequeño libro de 32 páginas donde trato de explicar esta permanencia de la gran poetisa que todavía en esos años de 1918, 1919 y 1920, que fueron los años que estuvo en Punta Arenas, se firmaba Lucila Godoy Alcayaga, Godoy con I latina. Este libro lo escribí porque me ha gustado la obra de Gabriela Mistral en cuanto a su enfoque poético, didáctico, infantil, pedagógico. No olvidemos que Gabriela Mistral fue maestra de escuela y que llegó a Punta Arenas comisionada por el Ministerio de Educación para dos labores específicas. Primero, reorganizar el Liceo de Niñas de Punta Arenas y segundo, chilenizar a Magallanes, porque había tal descontento en esos años en Punta Arenas sobre el abandono en que estaba la ciudad de parte de los poderes públicos, que los habitantes miraban hacia el otro lado de la frontera en vez de mirar hacia su propio país. Mi amistad con Pablo Neruda viene del norte del país, donde nací yo en Antofagasta. Pasaba él en barco por Antofagasta y los escritores de la ciudad del norte lo fuimos a esperar y lo invitamos a comer a un restaurante del centro de la ciudad. Desde ese tiempo conocí a Pablo Neruda y tuvimos una amistad que duró hasta antes de su muerte, porque desde París me mandó una postal de Año Nuevo deseando felicidad al amigo lejano y a su familia. Pablo Neruda, cuando venía a Punta Arenas, se juntaba conmigo y nos íbamos a comer a algún lugar de la ciudad, a beber sus buenos tragos y a conversar de lo divino y de lo humano. Era un tipo muy cordial, muy afable, un hombre no tan terrible como Pablo de Roca, pero cuya amistad se daba a raudales con una mano abierta y generosa. Neruda estuvo aquí en 1969 por última vez cuando era precandidato a la presidencia de la República
por la unidad popular. Recuerdo que vino con Bloya Teitelboim y claro, con Matilde Urrutia, su mujer, y juntos anduvimos por el centro de la ciudad. Recuerdo que la última vez que yo vi vivo a Pablo Neruda fue cuando vino en 1969, como también a Matilde Urrutia, su mujer. Ambos murieron posteriormente y se llevaron el recuerdo de esta ciudad que tanto los quería. Yo no soy partidario de dar consejos sobre cómo escribir poesía. Creo que no hay reglas para ser poetas, porque ya sabemos esa antigua sentencia de que el poeta nace, no se hace. Por eso creo que cada poeta tiene su propia escuela para escribir poesía. En primer lugar, yo no tengo horarios fijos para escribir. Luego, no soy de aquellos que dicen yo escribo desde la madrugada hasta el mediodía o escribo en la noche hasta la madrugada. No, no soy amigo de esas especies de horarios obligatorios, porque uno puede elucubrar un poema, pensarlo, darlo vuelta en la cabeza, y va a llegar el momento en que uno se siente a la máquina de escribir o tome un lápiz o una pluma para que el poema salga en forma justa y equilibrada, tal como uno lo quiere. Eso sí, con una recomendación para los principiantes, yo escribo un poema, lo guardo en un cajón de mi escritorio, lo saco un par de meses después, lo corrijo, porque veo que no es correcto, y así sucesivamente voy haciendo una especie de eliminación de basura literaria para que el poema salga limpio y depurado. Naturalmente que en Chile Pablo Neruda es el poeta que lidera nuestra poesía, mal que le pese a alguno, desde 1923, fecha de publicación de Crepusculario, hasta los días de hoy. Sin embargo, no olvidemos entre los grandes poetas chilenos a Vicente Huidobro, que se está redescubriendo actualmente, tal como lo dije en antes, Pablo de Roca. Son dos poetas que están dando que hablar a la juventud y se están leyendo de nuevo. Y los que tenemos más edad lo estamos releyendo con gusto. Se han escrito últimamente varios ensayos sobre Vicente Huidobro y su poesía. No olvidemos que Vicente Huidobro, entre sus locuras, empezó a escribir a los 17 años y fue candidato a la presidencia de la República. Vicente Huidobro tiene en Altazor su más genuina voz poética. Y Pablo Neruda habría que dividirlo entre la poesía amorosa y la poética social. Otros poetas que me interesan son Juvencio Valle, Gabriela Mistral, Ángel Cruchaga Santamaría para los más románticos, Nicanor Parra para los más nuevos. Por fecha de nacimiento, yo debo pertenecer a la generación del 50.
Sin embargo, me han ubicado entre los poetas líricos, junto a Jorge Teillier, a Rolando Cárdenas y a otros exponentes de esta corriente poética. Recuerdo que en la revista O Cruzeiro de Brasil, en un artículo publicado por Luis Ribano, nos ubica con Teillier y con Cárdenas entre los poetas líricos de la entonces poesía nacional de por allá por los años 1970. Un poeta es un hombre que expresa su opinión en verso. Pero no olvidemos que el poeta es un mortal y como tal también tiene integración en la sociedad de su tiempo. El poeta debe expresarse a través de su ideal, sea este de avanzada o conservador, pero con nitidez para que sea apreciado por la comunidad en que vive. Creo que mi trabajo en la literatura chilena ha sido positivo, a tal punto que soy considerado por mis amigos escritores, mantengo correspondencia con ellos. La ilustre municipalidad de Punta Arenas me ha otorgado el primer premio municipal de literatura otorgado este año en esta ciudad y en el cual se valora mi obra poética que ha sido por más de medio siglo. Perdonad a los traidores. Cuando en el invierno se comían las primeras castañas y la lluvia era una muchacha que llegaba entre cristales, tú recorrías a tus hijos uno a uno y rostro a rostro, y adivinando sus sueños o tus sueños, decías con secreta esperanza: médico, ingeniero, dueña de hogar, campesino, árbol, espiga, poeta. Madre, te hemos traicionado. Somos los más ilustres vagabundos de la tierra.